Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en la figura de el gran Jan, ¿verdad? Vamos a analizar lo que ha ido contando él mismo tanto en su canal como en colaboraciones. Eso es. La idea es intentar trazar un perfil un poco más completo de Giancarlo Nicolás de León Quirós. O sea, la persona real detrás del personaje que vemos en redes. Vamos a ver sus orígenes, relaciones, los retos que tiene ahora mismo y, sobre todo, estos cambios vitales recientes que parece que están marcando bastante su camino. Todo basado en lo que él ha dicho, claro. Exacto. Tenemos fragmentos de conversaciones, de blogs, que nos dan, digamos, pistas sobre su mundo. Pues, a ver, si te parece, empezamos por el principio. ¿Quién es? ¿De dónde sale? Las fuentes dicen que tiene 21 años y que ha compartido cosas de su etapa escolar, ¿no? Sí. Cuenta que era un estudiante. Pues normalito. Del montón, vamos, con sus historias de saltarse clases y tal. Y también menciona, las dificultades físicas que tenía en el colegio por su peso. Y que terminó el bachillerato, o bueno, lo que él llama prepa. Ah, vale, el bachillerato. Sí, bueno, usa ese término. Y es interesante cómo él mismo conecta esas experiencias de joven con su identidad actual, ¿sabes? Claro. Y es curioso también lo que comenta del nombre, ¿no? Giancarlo, que viene de una telenovela colombiana que veía su madre. Sí, un detalle curioso que ya te da un poco de contexto familiar, ¿verdad? Desde el principio. Totalmente. Y hablando de contexto, las relaciones, tanto personales como profesionales, parece que dan bastante que hablar. Hay contrastes ahí. Hombre, bastantes. Por un lado, parece que tiene amistades muy sólidas, como un tal Adrián, compañero del instituto, que parece ser un pilar para él. Pero, por otro lado, pues salen a la luz conflictos, y bastante serios parece, con colaboradores. Sobre todo con el grupo este de Big and Fashion. Sí, eso parece una movida importante. ¿Qué se sabe exactamente? ¿Qué pasó ahí? Pues, según se cuenta, hubo una discusión fuerte sobre su nivel de compromiso con el grupo. Él acabó saliéndose de un chat de WhatsApp. Vaya. Y el argumento de Giancarlo es que él necesita currar, trabajar en serio, por responsabilidades familiares que tiene ahora. Y eso pues chocaba con lo que esperaban otros del grupo, como Oscar Babyface o Toti Chompín, que también son mencionados. Claro, es como una tensión entre la dinámica de grupo y sus necesidades personales, ¿no? Que además se han vuelto más urgentes. Exacto, porque esa necesidad tiene mucho que ver con el gran cambio en su vida personal, su relación con Esmeralda. Ahí quería llegar. Cuenta cómo se conocieron por redes sociales, que fue ella la que dio el primer paso, ¿no? Sí. Y que al principio llevaban la relación de forma discreta, por decisión de ella. Pero claro, ahora la cosa ha cambiado radicalmente con la noticia de que esperan un bebé. Totalmente. Y eso le pone en el foco. Él mismo habla de la presión que siente por los comentarios online sobre la relación, sobre si es el padre. ¡Uf! Menciona incluso que se plantearía hacerse una prueba de ADN, no porque él dude, insiste en que no tiene dudas, sino para callar bocas, básicamente. Qué fuerte tener que llegar a ese punto por la presión externa, ¿eh? Ya ves, y encima añade como una pincelada más a la situación familiar. Menciona de pasada que su padre está viviendo solo después de una separación y que podría estar lidiando con depresión. Madre mía, es un cuadro complejo, ¿eh? Mucha carga personal. Sin duda. Y todo eso, claro, pues se nota en su vida pública y en su carrera como creador. Claro, porque él mismo explica que si últimamente participa menos en proyectos como Big and Fashion, no es por desagradecido ni nada de eso, Exacto. sino porque tiene que priorizar curros que le den pasta, que le permitan montar su propio hogar ahora, con el bebé en camino. Él rechaza esa etiqueta de malagradecido o de que solo va a lo suyo por conveniencia. Lo que subraya es la presión económica real que tiene encima con la paternidad a la vuelta de la esquina. Y recuerda sus inicios, ¿no? Que antes de YouTube recogía chatarra o material reciclable. Pone las cosas en perspectiva.
Sí, ese contraste entre de dónde viene y las responsabilidades que tiene ahora es clave para entender por qué toma ciertas decisiones, aunque le generen conflictos. Y otro tema que siempre está ahí, de fondo o a veces en primer plano, es el de su peso, lo de ser gordo, como él mismo dice. Sí, es recurrente. Lo trata con humor, casi siempre, pero se nota que reconoce las dificultades y los prejuicios que ha vivido por eso. No es algo trivial para él. No, no lo parece. Y hay otro momento de reflexión interesante que aparece en las fuentes cuando participó en la limpieza de la casa de una persona con síndrome de Diógenes y depresión severa. Ah, sí, lo vi. Esa experiencia parece que le marcó y le lleva a hablar de la importancia de buscar ayuda profesional para temas de salud mental y adicciones. Muestra como una faceta más madura, más consciente, quizá. Al final, si juntas todas estas piezas, lo que vemos es un Giancarlo bastante complejo, ¿no? Un chaval joven que está lidiando con una fama que le ha llegado de forma bastante rápida, parece. Y a la vez con unas responsabilidades familiares nuevas y enormes, como ser padre, conflictos en el trabajo y todo esto bajo la lupa constante del público en Internet. Es un reflejo bastante potente de lo difícil que es equilibrar la vida personal, el trabajo, las relaciones. Algo universal, sí, pero que en su caso se magnifica muchísimo por la exposición pública. Es la vida del influencer, con sus pros y sus contras muy a flor de piel. Y nos deja una reflexión sobre la mesa, ¿no? Viendo cómo Giancarlo intenta hacer malabares para mantener su personaje online, las colaboraciones que le dieron a conocer y a la vez atender las urgencias de su vida familiar. ¿Qué nos dice esto sobre lo sostenible que es a largo plazo ser creador de contenido? Sobre el coste personal, especialmente cuando la vida real te pega un giro tan grande. Es una pregunta clave, la verdad. Da para darle muchas vueltas, mucho más allá de este caso concreto. Estás en 3x3, el podcast de la semana. Continuamos. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unas conversaciones con Yogi Abundis, un creador de contenido que seguro que os suena por proyectos como La Granja Sanitaria o Big Fashion. Tenemos varios extractos de entrevistas donde él mismo, nos cuenta su trayectoria. Exacto. Vamos a explorar un poco todo, ¿no? Desde sus inicios, que empezó muy joven, su evolución, momentos clave como el éxito viral que tuvo durante la pandemia. Y también cómo funcionan las dinámicas de grupo en sus colaboraciones. La idea es entender mejor ese camino, a veces un poco improvisado, la verdad, de un creador de contenido hoy en día. Pues sí. Empecemos por las raíces. Yogi cuenta que empezó jovencísimo, con 11 años, trabajando en eventos con equipos de sonido, gracias a un tío suyo. Una experiencia muy temprana que, vista ahora, parece que marcó un poco el camino, ¿no? Sí, y es interesante que destaque la influencia de Lero, el padre de Tomano. Dice que fue clave, que les enseñó expresión corporal, a moverse delante de la cámara. Habilidades que al final son cruciales y que él usaría mucho después, quizá incluso sin ser muy consciente en aquel momento. Ya antes de los vídeos virales, estaba probando cosas. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de cosas? Pues hacía reseñas de comida, intentó algún podcast. Estaba, como él dice, un poco experimentando, ¿sabes? Claro, buscando su sitio. Y entonces llega la pandemia, y con ella el nacimiento de la Granja Sanitaria, que surge casi por necesidad, ¿no? Al quedarse sin el trabajo que tenía en eventos. Eso es. Y el punto de inflexión, lo que realmente lo cambió todo, fue una parodia que hicieron de la película Ya no estoy aquí. Tuvo un éxito, brutal e inesperado. Es curioso cómo a veces la necesidad agudiza el ingenio, ¿verdad? La crisis como motor creativo, totalmente. Y fíjate que adoptó un personaje al principio, el de El Mudo, como para diferenciarse un poco del resto. Y cuenta algo interesante también, que tuvo que dejar el proyecto temporalmente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues para centrarse en un negocio de venta de cuadros que montó. O sea, pura supervivencia durante la pandemia. Tuvo que buscarse la vida, vamos. Madre mía. Eso demuestra una capacidad de adaptación. Sí, totalmente. Circunstancias obligan, ¿no? Y esa misma capacidad parece que le guía en su siguiente paso importante, que es acercarse a Big Fashion. Ya colaboraba con ellos como DJ en sus directos, creo. Eso es. Y después de participar como invitado en algunos vídeos, pues sintió como una conexión mayor con ese tipo de humor, con la dinámica del grupo. Quizá más acorde a su edad, a su rollo en ese momento, ¿no? Y aunque desde fuera pudo parecer una elección un poco difícil entre un grupo y otro, él aclara que no hubo mal rollo con La Granja. No. Insiste en que siguen siendo amigos.
Y eso refleja un poco la complejidad de estas colaboraciones creativas, ¿no? Y esa búsqueda personal de encontrar tu sitio, el lugar donde sientes que encajas mejor y puedes aportar más. No siempre es fácil gestionar esas cosas. Claro, las entrevistas también nos dejan ver un lado más personal. Cuenta anécdotas como una broma bastante pesada de Tomano. ¿Así? ¿Cuál? Pues que le pintó el coche, un Chevy, con un aerosol que costó un montón quitar. Imagínate la tensión, aunque dice que al final se arregló. Joder, sí. Esas bromas a veces se van de las manos. O también cuenta cómo aprendió a conducir ya de mayor por un trauma que tenía de un accidente de hace tiempo. Son esos detalles, ¿verdad? Los que humanizan un poco la figura del creador, más allá del personaje público. También habla de encontrarse con seguidores en sitios inesperados, como le pasó en Guadalajara, darse cuenta del alcance real que tiene su trabajo. Y de cómo gestiona los comentarios negativos, los haters, que es algo inevitable hoy en día. Exacto. O de su proyecto personal, un podcast llamado La Mera Infancia, que va sobre recuerdos, sobre nostalgia. Todo eso te da una imagen más completa. Entonces, si intentamos unir un poco las piezas de este recorrido por la experiencia de Yogi Abundis, ¿qué imagen nos queda? Vemos a alguien que empezó muy joven, que supo adaptarse a crisis importantes donde las conexiones personales son fundamentales. Sí, y cuya carrera parece una mezcla de planificación y de pura casualidad, ¿no? De serendipia. Totalmente. Destaca mucho esa habilidad para pivotar, como se dice ahora, para cambiar de dirección. Claro, pasó del audio en eventos a crear contenido viral y entre medias a montar un negocio por necesidad pura y dura. Es un buen ejemplo de cómo habilidades que aprendes en sitios distintos, pues pueden confluir de formas inesperadas y abrirte puertas nuevas. Nada está escrito. Quizás una reflexión final para quienes nos escuchan podría ser sobre esa línea a veces difusa entre la persona y el personaje en redes. Interesante. ¿Hasta qué punto esas dinámicas de grupo que vemos, esas bromas, a veces un poco al límite, son parte del espectáculo, del show para la cámara? O reflejan de verdad las relaciones que hay fuera de ella. Exacto. Es algo en lo que pensar, ¿no? Desde luego. Ahí queda esa pregunta en el aire. Cool FM 106.9. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Bienvenidos a esta exploración. Hoy analizamos la figura de Toti, un empresario de hostelería que, está en dos mundos a la vez. Exacto. Por un lado, gestiona sus restaurantes, Toshi Tiger, Tadaima Ramen, sitios con procesos muy cuidados. Sí. Y por otro, se ha convertido en una cara conocida, colaborando con Beyond Fashion y con su propio canal junto al Gran Jan. Queremos entender cómo lo hace, ¿no? Cómo compagina esos negocios tan exigentes. Uf, y que exigen, ¿eh? Ese ejemplo del caldo de ramen, 24 horas de cocción. Eso ya te dice algo. Totalmente. Pues eso, y a la vez estar en medios. Vamos a ver sus estrategias, las sinergias que crea y, cómo le afecta todo esto a nivel personal. Tenemos bastante material para analizarlo. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por el principio, por la cocina. Empezó muy joven, ¿verdad? Sí, con 15 años ya estaba trabajando. Luego estudió cocina en Cancún. Ah, mira. Y fíjate, se pagó parte con una beca de fútbol americano. Montó allí su primer negocio, un food truck asiático. Qué curioso lo de la beca. Y es el creador de todos los menús de ahora, ¿no? Toshi Tiger, Tadaima Ramen. Él mismo. Define cada proceso, cada paso. Y eso nos lleva a un punto clave que comentan las fuentes, el reto de delegar. Claro, pasar de hacerlo todo tú. Exacto. Después de 9 años controlándolo todo, le costó soltar. No fue fácil. Me imagino. La solución no fue solo fichar gente, sino crear un sistema. Y este es importante. ¿Un sistema? Sí, roles muy definidos. Cocinero A, cocinero B, encargados, manuales de operaciones, recetas súper detalladas. Todo bien atado. Eso es. Para poder escalar y él, liberar tiempo. Y hace poco contrató una chef interna para supervisar. Dice que eso le ha dado paz. Paz. Buena palabra. Dejar de apagar fuego, supongo. Justo eso, para tener una visión más estratégica. Tiene sentido. Pero, ¿no había riesgo de que se perdiera la esencia, el toque original, al delegar tanto? Es la preocupación típica, sí. Pero parece que por eso mismo se esforzó tanto en detallar los manuales y las recetas. Buscaba estandarizar para mantener la calidad. Entiendo. Y ojo, que sigue muy encima del control de calidad. Usa lo del Mystery Shopper.
¿El mismo va de incógnito? Él mismo o manda amigos. Piden a domicilio, van al local, para ver todo. Comida, servicio, limpieza. Ajá. También mira las cámaras, aunque dice que ahora menos. Está aprendiendo a soltar un poco a sus bebés, como los llama. Es un proceso. Y se sigue formando, ¿eh? Cursos de finanzas, de administración. Quiere profesionalizar todo al máximo. Esa capacidad de organizar y de aprender en sus negocios, parece que fue clave para abrirse a otro mundo, el de los medios. ¿Cómo fue eso? Pues sí, parece que tener esa estructura montada le dio el aire para explorar otras cosas. Lo de B&M Fashion fue gradual. ¿Cómo entró ahí? Conoció a Ángel Lozano en un evento, contactó con el manager, con Tavo, empezó con colaboraciones sueltas. Poco a poco. Sí, y fue él mismo quien pidió definir su papel, hasta que se integró ya como miembro oficial. Quería saber dónde estaba. Y eso implicó adaptarse, claro. Mencionan un acuerdo sobre no hablar de comida en sus canales. Efectivamente. Un punto importante. Para no pisarse con el contenido del grupo, acordaron no hacer contenido específico de comida en sus canales personales. Curioso. Le obligaría a ser creativo en otros temas. Pues sí, el gran Jan, con quien tiene el canal, y Frank Escobedo, su editor. Tuvieron que darle una vuelta, buscar ideas nuevas. Dicen que hasta usaron ChatGPT para inspirarse. Anda. Y bueno, claro, superar los nervios iniciales de la cámara. Que eso siempre está ahí al principio. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo maneja las dos cosas? La hostelería y los medios. Debe ser una locura de organización. Requiere, una organización brutal, sí. Horarios de grabación fijos y confiar en la delegación que ya tiene montada en los restaurantes. Claro. Pero si miras el cuadro completo, lo más interesante son las sinergias. Se retroalimentan. ¿Cómo? La visibilidad que le da B&M Fashion lleva gente a sus restaurantes. Hay testimonios de clientes que viajan de lejos solo por probar su comida después de verle. O sea que funciona. Es publicidad directa. Exacto. Y al revés también funciona. Él aporta a B&M Fashion su visión de chef, de hostelero. Es un valor que ellos antes no tenían. Un ángulo diferente. Sí. Y además está metido en redes profesionales como Food Dealers. ¿Qué es eso? Un grupo de chefs, de empresarios del sector. Se apoyan, colaboran. Les sirve para el negocio y también como desahogo personal, para compartir. ¿Y ese aspecto personal? ¿Qué dicen las fuentes? ¿Cómo le afecta todo esto? Pues parece que muy positivamente. Dice que B&M Fashion se ha vuelto como un hobby, una forma de liberar estrés del día a día de los negocios. ¡Qué bien! Sí, su familia incluso ha notado que está más tranquilo, más relajado. Valora mucho la amistad ahí, con Ángel, con Óscar, con todo el grupo. Se siente integrado. Bueno, entonces, resumiendo un poco, ¿qué sacamos en claro? El caso de Toti demuestra que con planificación, delegación inteligente y aprovechando las sinergias, Sí. se pueden manejar mundos muy distintos y exigentes. No es solo gestionar tiempo, es integrar facetas. Exacto. Y eso nos lleva a pensar en algo más profundo, quizás. No es solo logística. Es como una fusión de identidades. El empresario y la figura mediática. Ya no son cosas separadas, No, se alimentan mutuamente, forman parte de una misma marca personal. lo cual nos deja una pregunta interesante para darle una vuelta. En el mundo de hoy, ¿hasta qué punto es clave esa autenticidad? Esa capacidad de coger tus pasiones, sea la cocina, la comunicación, lo que sea, e integrarlas en una marca personal coherente para tener éxito. ¿Es este modelo del emprendedor multifacético el futuro? Pues es una pregunta muy pertinente, desde luego. Da que pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí, en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. Es por 3, el podcast de la semana.